Hola amigos y amigas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Por si eres nuevo por aquí y nunca antes me habías visto, mi nombre es Mary y este es mi canal Mary's Home, en el que hago vídeos de motivación de limpieza y decoración del hogar. Así que si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte para no perderte ningún vídeo. También me ayudarías muchísimo si me dejas tu like, porque con este simple gesto apoyas el canal y me ayudas un montón. En el vídeo de hoy os voy a hablar de una serie de hábitos que os van a facilitar la limpieza de vuestro hogar y van a hacer que vuestra casa se vea lo más limpia y ordenada posible sin necesidad de estar todo el día limpiando. Así que si queréis saber de qué hábitos os voy a hablar, poneros cómodos que empezamos. El primer hábito importante para mí es planificar la limpieza de mi casa. Ya sabemos que en un hogar no se para, hay muchas cosas que hacer y esto me ayuda a ser mucho más productiva, más organizada y a que no se me olviden las cosas. Además me parece un punto muy interesante para organizar la limpieza del hogar con los demás integrantes de la familia y que todos colaboren con las tareas. Otro hábito muy importante es ventilar nuestro hogar todos los días durante al menos 10 minutos. Y es que un hogar bien ventilado es beneficioso para nuestra salud, ya que esto hace que se renueve el aire, facilita la expulsión de partículas de polvo y de ácaros, regula la humedad del ambiente y elimina los malos olores. El siguiente hábito muy importante es hacer la cama todos los días. Este creo que es uno de los hábitos más importantes de este vídeo. Y es que cuando hacemos la cama, nuestra habitación automáticamente se ve limpia sin tener que ponernos a limpiar. Ojo, que estaría muy bien que lo hagáis, pero la finalidad de este vídeo es facilitaros la limpieza y que vuestra casa se vea bien o lo mejor posible la mayor parte del tiempo con pequeños gestos y sin demasiado esfuerzo. Es por eso que cuando entramos en una habitación y la cama está sin hacer, da la sensación de desorden, de suciedad, por muy limpia que esté toda la habitación. Pero si la cama está hecha, da la sensación de limpieza, aunque realmente la habitación no esté del todo limpia. Otro punto muy importante es poner todo en su lugar inmediatamente después de utilizarlo. Por ejemplo, después de cargar el teléfono móvil, guardar el cargador en su sitio. Después de estar viendo la televisión, guardar los mandos en su sitio. Cuando llegamos a casa, en lugar de dejar las llaves por ahí tiradas, dejarlas en su sitio, en el cajón o en la bandeja. De verdad, son pequeños gestos que, si nos acostumbramos, no nos cuesta nada hacer y nos facilitan muchísimo la limpieza. Mantener el sofá bien colocado es otro punto muy importante que para mí marca la diferencia a la hora de entrar en el salón. Cuando tenemos el sofá desmontado, con todos los cojines tirados, da la sensación de desorden y suciedad. Sin embargo, si el sofá está bien colocado y ordenado, da la sensación de limpieza. Si cogemos el hábito de colocar bien los cojines cada vez que nos levantamos del sofá, siempre estará perfecto. No es más limpio el que más limpia, sino el que menos ensucia, y es por eso que os recomiendo tanto no entrar en casa con los zapatos de la calle. No sabéis la suciedad que llevan las suelas de los zapatos, y si cuando llegamos a casa nos los quitamos y nos ponemos unas zapatillas de estar por casa, vamos a mantener nuestro suelo mucho más limpio y la limpieza nos resultará más fácil. Otra cosa muy importante es mantener el fregadero limpio y despejado. Esto es algo que da muy mala sensación cuando entramos en la cocina. Lo ideal es que vayamos metiendo las cosas directamente en el lavavajillas en lugar de dejarlas en el fregadero y que se nos vayan acumulando. Y si no tenemos lavavajillas, lo mejor es que los freguemos a mano en el momento. Tenéis que tener en cuenta que no es lo mismo fregar 2 o 3 platos que fregar 20.
El siguiente hábito es sacar la basura todos los días, sobre todo ahora en verano, que con este calor la basura huele mucho más. Hacer esto evitará que tengamos olores desagradables en casa y además en el momento de cambiar la bolsa os aconsejo que limpiéis bien el cubo por dentro para que quede mucho mejor. El siguiente hábito es ir limpiando mientras se va ensuciando y os aseguro que esto es clave si queréis ahorrar tiempo en la limpieza de la cocina. Por ejemplo, cuando estáis cocinando y se os derrama algún líquido o se os mancha la encimera, es importante limpiarlo en el momento y no dejar que la mancha se seque porque después nos será mucho más difícil de limpiar. O aprovechar para fregar una sartén mientras se está cocinando otra cosa. Son pues cosas que nos ahorramos de tener que hacer después y que nos ahorran muchísimo tiempo. Por ejemplo, cuando sacamos un bote de zumo o un tupper de la nevera para poner comida en un plato, es importante guardarlo en el momento. Son cosas que no nos cuestan nada de hacer y nos ahorran muchísimo trabajo. Otra cosa a tener en cuenta que es muy importante es mantener las superficies despejadas. ¿A quién no le ha pasado en casa que tiene una mesa o un mueble donde va dejando todo lo que no sabe dónde dejar? Y como hemos dicho antes, todo tiene su lugar, no cuesta nada dejar las cosas en su sitio en el momento y así nos evitamos esa sensación tan desagradable de desorden y de suciedad cuando tenemos una superficie totalmente llena de cosas. Y además la limpieza es mucho más fácil y más rápida si mantenemos todas las superficies lo más despejadas posible. Otro hábito que para mí ha sido un antes y un después es no acumular mucha ropa sucia. Esto no significa que pongamos una lavadora medio vacía, pero cuando tengamos una cantidad de ropa considerable para poner una lavadora, lo hagamos. Yo antes tenía un día de la semana donde hacía toda la colada y se me acumulaba muchísima ropa por doblar y era una tarea mucho más tediosa. De esta manera me resulta más fácil llevar la ropa al día y si tenéis algún color que os da un poco de miedo mezclar, podéis utilizar estas toallitas para que no se mezclen los colores, que funcionan muy bien. El siguiente hábito es mantener el baño limpio, que el espejo esté limpio, que no tenga salpicaduras y lo mismo con los grifos y con el mueble. A mí personalmente me gusta hacer una limpieza rápida del baño a diario, pero si no tenéis tiempo o no queréis hacerlo, no pasa nada. Un truco que a nosotros nos funciona muy bien es tener una bayeta en el cajón del mueble del baño y así cada vez que terminamos de utilizarlo, lo secamos todo y queda perfecto. Otro punto importante es mantener el suelo limpio, sobre todo en casas donde tenemos animales. A mí me gusta pasar el aspirador a diario, pero si no tenéis aspirador o no queréis pasarlo, no importa, también podéis pasar la mopa o pasar la escoba. El siguiente hábito es para todos los que tenemos mascotas en casa. Es importante aspirar y lavar sus camas y sus mantas con regularidad, al igual que llevar una buena higiene del animal bañándolo de vez en cuando. También es muy importante que los cepillemos a diario para evitar que caiga demasiado pelo al suelo. Y el último hábito de este vídeo es dejar la casa recogida antes de ir a dormir. Esto es algo que a mí me gusta hacer porque me facilita muchísimo la faena del día siguiente. No es lo mismo levantarte por la mañana con todo desorganizado, todo desordenado y tener que empezar el día limpiando y ordenando que empezar el día pues tomándote un café tranquilamente con todo recogido y ordenado. Es algo que de verdad os recomiendo mucho que hagáis, no os toma demasiado tiempo, es simplemente limpiar lo más gordo y ordenar el sofá, que esté todo bien colocado y bien organizado.
Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si es así, no olvidéis dejarme vuestro like, contadme en comentarios si tenéis alguno de estos hábitos y si conocéis algún otro que no haya salido en este vídeo, dejadlo también, porque así nos ayudamos entre todos. Antes de irme os voy a dejar por aquí mi Instagram, por si queréis seguirme por allí también, para no perderos nada de mi día a día. Muchísimas gracias por estar aquí, os mando un besito muy grande y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo.